Mateo Coulibaly observa el reflejo de su rostro cansado en la cuchara de plata, sintiendo que en esa mesa del barrio de Salamanca, su dignidad vale menos que el vino que don Ricardo acaba de pedir. Las luces del restaurante, sutiles y cálidas, rebotan en el cristal de las copas de Bohemia, creando un aura de opulencia que parece diseñada para asfixiar a quien no pertenece a ese mundo de apellidos ilustres y cuentas bancarias en el extranjero. A su lado, Valeria mantiene la espalda erguida, aunque Mateo puede sentir la tensión en la forma en que sus dedos aprietan el bolso de seda sobre su regazo. Ella intenta sonreír, pero sus ojos buscan constantemente los de su marido, como pidiendo perdón en silencio por el aire gélido que emana de sus propios padres. Don Ricardo, el patriarca de los de la Vega, ni siquiera le ha dirigido la palabra desde que se sentaron a la mesa. Está demasiado ocupado consultando con el sumiller una cosecha de Rioja que cuesta más de lo que Mateo gasta en libros para sus alumnos en todo un semestre en el instituto público donde enseña historia. Mientras tanto, doña Patricia ajusta su collar de perlas con un gesto de calculada impaciencia. Sus ojos se posan en la chaqueta de Mateo, una prenda sencilla de pana pero impecable, y su voz sale con esa suavidad afilada que solo las personas de su estatus saben manejar con crueldad. Es curioso, Mateo, dice ella, haciendo una pausa dramática mientras el camarero sirve el vino con guantes blancos. Siempre me ha fascinado la practicidad de tu vestuario. Tan resistente. Supongo que para lidiar con adolescentes en lavapiés no hace falta más, pero hoy es una noche especial. Quizás Javier pueda darte el contacto de su sastre en la calle Claudio Coello la próxima vez. Mateo siente el aguijón, pero no permite que su expresión cambie, manteniendo la compostura que su abuela Eliana le enseñó. Respira hondo, dejando que el recuerdo del café con leche y el pan con tomate que disfrutó esa mañana en su modesto piso lo reconforte internamente. Allí, el sol de otoño entraba por la ventana y la vida se sentía auténtica, lejos de esta representación teatral de cubiertos de plata y sonrisas fingidas. Javier, el hermano mayor de Valeria, suelta una risa breve y seca antes de intervenir, luciendo un reloj que brilla con la insolencia del dinero que nunca tuvo que sudar. Mamá, no lo agobies. Mateo tiene sus propias prioridades. Con lo que gana un profesor, imagino que cada euro debe estar contado, ¿verdad, Mateo? Debe ser todo un desafío logístico pagar el transporte hasta un barrio tan exclusivo cada vez que vienes a vernos. La humillación flota en el aire como el humo de un cigarrillo invisible, incomodando a los comensales de las mesas vecinas. Valeria abre la boca para protestar, pero Mateo le acaricia suavemente la mano por debajo del mantel, un gesto de amor y fortaleza que busca protegerla incluso en medio de su propio juicio social. Él sabe quién es y sabe que su valor no se mide en la moneda que ellos adoran. Observa cómo don Ricardo finalmente levanta su copa, mirando el líquido rojo a través de la luz con una satisfacción casi predatoria. A veces me pregunto, murmura el patriarca, si realmente entiendes el peso del apellido que lleva mi hija. No es solo cuestión de dinero, Mateo, es cuestión de saber pertenecer. Javier, aprovechando el silencio sepulcral que sigue a las palabras de su padre, se pone en pie para proponer un brindis final cargado de veneno. Su mirada está llena de un desprecio que no intenta ocultar, disfrutando del poder que cree tener sobre el hombre de piel oscura que se atrevió a entrar en su círculo. Brindemos por la suerte de Mateo, exclama con sarcasmo. Porque, seamos sinceros, sin Valeria y sin la generosidad de esta familia, un humilde maestro nunca sabría lo que es sentarse a una mesa de verdad en la calle Serrano. Mateo sonríe con una calma que inquieta a don Ricardo y responde, la suerte es un concepto relativo, Javier, a veces lo que no se ve es lo que más pesa. Queridos amigos, si todavía están acompañándonos en este relato y sienten que esta lección de dignidad tiene un valor especial, les pido un pequeño gesto. Por favor, dejen el número 8 en los comentarios para saber que están aquí conmigo. Si aún no forman parte de nuestra comunidad, los invito de corazón a suscribirse y activar la campanita, así no se perderán ni un solo detalle de esta increíble historia. Su apoyo es el motor que nos permite seguir creando contenido excepcional que busca informar, pero sobre todo, inspirar el alma. Ahora, sigamos adelante con el siguiente capítulo. En el fondo de un viejo costurero de madera, entre agujas oxidadas y retales de seda, la abuela Eliana había tejido un escudo financiero que protegería a su nieto de las tormentas más feroces.
Mateo regresó a aquel pequeño piso de lavapiés donde las paredes aún conservaban el eco rítmico de la vieja máquina de coser Singer. Recordaba ver a su abuela trabajar bajo la luz de una bombilla desnuda, con las gafas apoyadas en la punta de la nariz, transformando telas vulgares en vestidos que las señoras del barrio Salamanca lucirían sin saber que estaban hechos por manos que ellos despreciarían en la calle. Para Mateo, ese sonido constante no era solo trabajo, era el compás de una libertad que ella estaba construyendo para él, puntada a puntada, euro a euro, durante 4 décadas de silencio y ahorro extremo. Caminó hacia el despacho del señor Harrison, un abogado de la vieja escuela cuyo refugio estaba atiborrado de libros con lomos de cuero y olía a papel antiguo y a ese té de menta que su abuela siempre preparaba para honrar sus raíces africanas. El señor Harrison lo recibió con una sonrisa triste y pausada, ofreciéndole una taza humeante que devolvió a Mateo por un instante a las tardes de domingo en el taller. Tu abuela era una mujer excepcional, Mateo, comenzó el abogado, ajustándose las gafas mientras abría una carpeta de color paja. Mientras el mundo la veía como una simple costurera inmigrante, ella estaba analizando el mercado inmobiliario de Madrid con una precisión que ya quisieran muchos banqueros de la Castellana. El señor Harrison comenzó a deslizar documentos sobre la mesa de madera noble, escrituras de locales comerciales comprados en los años 80, cuando Lavapiés y otras zonas del centro eran poco más que barrios olvidados. Mateo observaba los papeles con incredulidad, reconociendo las firmas temblorosas pero decididas de su abuela. Ella nunca se compró un abrigo nuevo, remendaba sus propios zapatos y recortaba cupones de descuento con una disciplina militar, todo para que él pudiera estudiar y ser el hombre íntegro que es hoy. La valoración actual de estas propiedades, junto con una cartera de inversiones conservadoras, asciende a poco más de 2 millones de euros, sentenció el abogado con voz firme. El silencio que siguió fue absoluto. Mateo sintió que el aire se escapaba de sus pulmones y se desplomó en la silla, abrumado por el peso del sacrificio de Eliana. 2 millones de euros. Una cifra que, para un profesor que celebraba cada pequeño aumento salarial, resultaba astronómica. No era solo dinero, era el tiempo, el sudor y las noches sin dormir de la mujer que lo había criado. El señor Harrison, conmovido por la emoción del joven, le extendió un sobre pequeño y amarillento que contenía la última voluntad personal de la costurera. Mateo abrió la carta con manos temblorosas. La letra de Eliana era clara y elegante. Hijo mío, leyó en silencio, usa este dinero para recordarle al mundo que la nobleza no nace del nombre, sino de los actos. Las lágrimas empañaron su vista al comprender que su abuela lo había estado preparando para este momento toda su vida, no para que se volviera como los de la Vega, sino para que tuviera la fuerza de ser él mismo sin miedo a nadie. Cerró los ojos y pudo sentir el aroma a jazmín y telas limpias que siempre la acompañaba. Mateo guarda los documentos en su maletín gastado y toma una decisión. El cumpleaños de Valeria será el día en que la justicia se sirva en una bandeja de plata. Diana Morrison, acostumbrada a tratar con marqueses y magnates. No podía creer que el hombre con piel de ébano y chaqueta de pana que tenía delante acabara de firmar un cheque de 42.000 euros sin pestañear. En la planta más alta del Hotel Heritage, donde el lujo se mide por la discreción y el grosor de las alfombras. El ambiente estaba impregnado de un violeta crepuscular que comenzaba a bañar las cúpulas de la Gran Vía y la silueta histórica de la Plaza Mayor. Diana observó a Mateo con una mezcla de desconcierto y una admiración creciente. Aquel hombre no encajaba en el molde de sus clientes habituales, que solían alardear de sus fortunas antes de estrecharle la mano. Sin embargo, la seguridad con la que Mateo revisaba cada cláusula del contrato reflejaba una autoridad que no necesitaba de trajes de sastre para imponerse. Sentados en una de las mesas de la terraza acristalada, repasaron los detalles finales del banquete de gala. Mateo fue meticuloso, insistiendo en que el jamón fuera de bellota, cortado a mano en el momento, y que la lubina a la sal se sirviera con el punto exacto de frescura que recordara al Cantábrico. Diana se sorprendió especialmente cuando él mencionó el postre favorito de Valeria. Un detalle insignificante que ella había comentado meses atrás en una cena ordinaria y que Mateo había guardado como un tesoro en su memoria. Para completar la atmósfera, Mateo seleccionó orquídeas blancas, las flores que Valeria siempre miraba con anhelo en las floristerías del barrio de las Letras pero que nunca se permitía comprar. Quiero que todo sea perfecto para ella, murmuró Mateo,
pero bajo ninguna circunstancia mi nombre debe aparecer como el organizador hasta el momento del brindis final. Al terminar la reunión, Mateo guardó el recibo del pago total dentro de su viejo libro de historia, el mismo que usaba cada día para enseñar a sus alumnos de lavapiés. Como si quisiera proteger la realidad de su nueva fortuna con la sencillez de su verdadera vocación. Al salir por la puerta giratoria del hotel, el aire frío de la noche madrileña le recibió de golpe. Fue entonces cuando, a pocos metros, divisó la figura inconfundible de Javier, quien salía de una tienda de relojes de lujo cercana. Javier, al ver a Mateo frente a un edificio tan exclusivo, no pudo evitar que una mueca de desprecio se dibujara en su rostro. Se acercó con paso arrogante, ajustándose el nudo de su corbata de seda. «¿Qué haces aquí, Mateo?», preguntó Javier con un tono cargado de sospecha y superioridad. «No me digas que el sueldo de profesor te ha dado para venir a pedir un préstamo a la recepción del hotel o, peor aún, ¿estás buscando un trabajo extra de camarero para poder comprarle a mi hermana al menos un ramo de flores decente por su cumpleaños?». Mateo sintió el veneno de las palabras, pero no permitió que la ira nublara su elegancia natural. Miró a su cuñado a los ojos con una serenidad que parecía desarmar la agresividad del otro. Recordó brevemente cómo Javier lo había observado desde lejos minutos antes, sin imaginar que el pobretón de la familia era, en realidad, el cliente más importante del hotel en toda la temporada. Con una leve inclinación de cabeza, Mateo respondió con voz pausada: «Solo espero, Javier, que disfrutes mucho de la fiesta de mañana, porque te aseguro que será inolvidable». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la estación del metro más cercana, con su maletín gastado bajo el brazo. Diana observa a Mateo alejarse caminando hacia el metro, sin poder creer que ese hombre sencillo sea el dueño de la noche más cara del año. Amigos míos, si valoran la nobleza de Mateo en este momento crucial de la historia, les agradecería mucho que me lo hicieran saber escribiendo el número 3 aquí abajo en los comentarios. Su presencia es fundamental para nosotros. Si todavía no se han suscrito, este es el momento ideal para hacerlo y activar todas las notificaciones. Les aseguro que lo que viene a continuación les erizará la piel. Gracias a su constante apoyo, podemos seguir compartiendo relatos llenos de humanidad y esperanza. Y ahora, sin más demora, entremos juntos a la noche que lo cambiará todo. Bajo el resplandor de las luces de la Plaza Mayor, la arrogancia de los de la Vega estaba a punto de chocar con una verdad de 42.000 euros que nadie en esa mesa esperaba. La noche era perfecta. El aroma del vino Rioja Reserva llenaba el aire mientras un cuarteto de cuerdas interpretaba una melodía suave que parecía flotar sobre los tejados históricos de Madrid. Valeria, radiante en un vestido de seda azul noche, reía con sinceridad por primera vez en meses, rodeada de sus orquídeas blancas favoritas, las mismas que Mateo había seleccionado con una dedicación casi sagrada. Sin embargo, la armonía se rompió cuando Javier, con el rostro encendido por el vino y la soberbia, se puso de pie, golpeando ligeramente su copa con un tenedor de plata para exigir atención. «Me gustaría proponer un brindis», anunció Javier, con esa confianza de quien nunca ha conocido el significado de la palabra esfuerzo. «Por mi hermana menor, Valeria, que a sus 30 años ya es una de las mejores abogadas de la ciudad. Y, por supuesto, por Mateo». Hizo una pausa dramática, mirando a los invitados con una sonrisa burlona. Hay que reconocer que Mateo se ha superado esta noche. Debe haberle costado, ¿qué les parece? 2 años de sueldo íntegro de profesor para pagar esta cena. Se rió, y algunos parientes de los de la Vega se unieron a la broma con discreción. Es tierno, de verdad. Adorable ver cómo se esfuerza con lo poco que tiene. Doña Patricia asintió, fingiendo una compasión que no llegaba a sus ojos fríos. Realmente es encantador, Mateo, intervino con ese tono que se usa para elogiar el dibujo de un niño, pero no debiste forzar tanto tus finanzas. Podíamos haber ayudado, ya sabes que siempre estamos dispuestos a organizar algo a nuestro nivel en el Club Puerta de Hierro. Antes de que Valeria pudiera responder con la indignación que ya brillaba en sus ojos, Diana Morrison, la gerente del evento, apareció desde las sombras de la recepción con una tableta en mano. Se mantuvo erguida, con una profesionalidad inquebrantable, y esperó a que el silencio se apoderara de la sala. «Disculpen todos», dijo Diana, su voz clara y firme resonando en cada rincón de la terraza. «Soy Diana Morrison, la coordinadora senior de este evento.
Antes de pasar al pastel de cumpleaños, me gustaría tomarme un momento para agradecer personalmente a la persona que hizo posible esta velada extraordinaria. Miró directamente a la mesa de los de la Vega con una sonrisa profesional. No todos los días trabajamos con clientes que tienen una visión tan clara y los recursos necesarios para ejecutarla a la perfección. Javier enarcó una ceja, levantando su copa hacia su padre como si aceptara el cumplido en nombre de la familia, pero Diana giró su cuerpo para mirar directamente a Mateo. Señor Mateo Coulibaly, queremos agradecerle por haber elegido el Hotel Heritage para la celebración de su esposa, anunció Diana, mientras el color empezaba a desaparecer del rostro de Javier. La inversión de 42.000 euros que realizó en el evento de esta noche ha dado como resultado lo que creo que todos podemos estar de acuerdo en que es una velada espectacular. Desde el alquiler total de este ático hasta el menú personalizado del chef y las orquídeas blancas importadas, cada detalle refleja su generosidad y el amor por su esposa. Ha sido un honor trabajar con usted. El silencio que siguió fue atronador. Doña Patricia dejó su copa de champán a medio camino de los labios, petrificada, mientras don Ricardo desviaba la mirada de su whisky para observar a su yerno con una mezcla de confusión y asombro. Valeria tomó la mano de Mateo, sus ojos llenos de preguntas. Fue entonces cuando Mateo, con la misma calma con la que explicaba las revoluciones en sus clases, tomó la palabra. Mi abuela falleció hace 8 meses, explicó Mateo con voz suave pero firme. Ella era una costurera inmigrante en Lavapiés que trabajó toda su vida en silencio. Invirtió con sabiduría y me dejó su herencia, unos 2 millones de euros en total. No lo conté antes porque quería ser prudente, pero esta noche era para Valeria. Ella merece el mundo, y quería que supiera que no necesitamos que nadie nos ayude a darle lo mejor. Diana se acercó a Valeria y le entregó un pequeño sobre con una nota personalizada que Mateo había escrito semanas atrás, confirmando que cada flor y cada nota musical eran un tributo a su amor. Don Ricardo se levanta bruscamente, con el rostro pálido, mientras Mateo lo mira a los ojos y dice, el respeto no se compra, don Ricardo, se hereda de la gente honesta. La riqueza repentina de un hombre honesto es un pecado que el orgullo de Salamanca no puede perdonar sin intentar, primero, controlarlo. 3 días después de la fiesta, el aire de Madrid se había vuelto más afilado, y la calidez del triunfo de Mateo se vio empañada por una invitación que parecía más una orden judicial que una cena familiar. Don Ricardo lo citó en el Club Puerta de Hierro, un bastión de la vieja aristocracia donde los techos altos de roble y el aroma a tabaco caro parecían diseñados para recordar a los intrusos que allí el poder se mide por siglos, no por méritos. Mateo sintió la mirada calculadora de su suegro desde que cruzó el umbral, una expresión que ya no era de desprecio evidente, sino de una fría estrategia comercial. Sentados en un salón privado que exhalaba una opulencia silenciosa, Valeria apretaba la mano de Mateo bajo la mesa, sintiendo el peso de la emboscada. Junto a sus padres estaba Graham Mitchell, un asesor financiero de cabello cano y traje a medida cuyo único propósito era transformar la herencia de una costurera en una herramienta de control para los de la Vega. Mateo, queremos pedirte disculpas por lo ocurrido en la fiesta, comenzó don Ricardo con una sinceridad ensayada que no llegaba a sus ojos. Fue inapropiado, pero nuestra preocupación por el futuro de Valeria sigue siendo real. Gestionar 2 millones de euros requiere una sofisticación que, francamente, un profesor de historia no posee. Graham Mitchell deslizó un portafolios de cuero sobre la mesa, mostrando gráficos que proyectaban una riqueza astronómica a cambio de una entrega total de la autonomía. Estas estrategias suponen mover toda la herencia a cuentas gestionadas por mi firma, explicó Graham con una sonrisa profesional. Mateo, analizando los datos con la precisión que le daban sus años de estudio, señaló una pequeña cláusula. ¿Una comisión de gestión anual del 2%? Preguntó Mateo con calma. Esos son 40.000 euros garantizados para usted cada año, independientemente de si el mercado sube o baja. Usted se lleva lo seguro, mientras el riesgo es solo mío. El silencio que siguió fue tenso, roto solo por el sonido del cristal de Patricia al chocar contra el mármol. Don Ricardo, perdiendo la paciencia, fue directo al grano. Si vas a tomar decisiones financieras imprudentes, tenemos la responsabilidad de proteger los intereses de nuestra hija. Queremos que firméis un acuerdo postnupcial. La palabra cayó como una granada en medio de la cena.
El acuerdo exigía que la herencia se mantuviera como propiedad separada y que Mateo renunciara a cualquier gestión independiente, dándole a los de la Vega voz y voto en su patrimonio. «Estáis planeando nuestro divorcio antes de que termine el postre», respondió Mateo, poniéndose de pie con una dignidad que hizo que Graham Mitchell retrocediera. «Ustedes no temen que pierda el dinero, temen que no los necesite a ustedes para darle a Valeria la vida que ella quiera». Valeria se puso de pie al lado de Mateo, con los ojos ardiendo de una mezcla de vergüenza y determinación. «Padre, esto no es ayuda, es una jaula de oro», dijo ella, rechazando el documento con un gesto firme que rompió décadas de obediencia ciega. Caminaron hacia la salida del club, dejando atrás a una familia que ya no sabía cómo manejar a un hombre que conocía su propio valor. Sin embargo, la oscuridad de la noche madrileña les reservaba un último golpe bajo el resplandor de las farolas de la salida. Al salir del club, un mensajero entrega a Mateo una notificación judicial. La familia lo demanda por fraude y abuso de ancianos. En los pasillos de granito del Palacio de Justicia de Madrid, los hilos invisibles de una costurera de lavapiés resultaron ser más resistentes que los lazos de sangre de los de la Vega. El aire dentro de la sala era denso, cargado con el aroma a papel timbrado y la frialdad de una justicia que a veces parece sorda ante la humildad. Mateo permanecía sentado con la espalda recta, su piel de ébano resaltando contra el blanco de su camisa impecable, mientras sostenía en su maletín la carta de la abuela Eliana que había sido su brújula en esta tormenta. Doña Patricia, sentada frente a él, mantenía una máscara de rectitud aristocrática, pero sus dedos temblaban levemente al ajustar su broche de oro, ignorando que el pasado estaba a punto de alcanzarla. El abogado de la familia de la Vega intentó pintar a Mateo como un depredador que aisló a una anciana para manipular su voluntad, pero la verdad tenía una aliada que nadie en esa sala esperaba. La tía Michelle se levantó, rompiendo el silencio del juzgado con una voz que ya no pedía permiso ni buscaba la aprobación de su hermana. Con la firmeza de quien ha guardado un secreto demasiado tiempo, presentó los registros bancarios que revelaban una verdad enterrada hace 25 años. Doña Patricia había malversado sistemáticamente fondos de su propia madre mientras ésta se encontraba enferma. La ironía era aplastante. La misma mujer que acusaba a un profesor honesto de abuso de ancianos era quien realmente había traicionado a su propia sangre por dinero en efectivo. Don Ricardo bajó la cabeza. Su mirada de poder desmoronándose mientras el juez Morrison observaba con creciente indignación las pruebas de los depósitos bancarios de Patricia que coincidían con las desapariciones de dinero en el pasado. El juez desestimó las acusaciones contra Mateo, devolviéndole el control total de sus bienes y condenando a los de la Vega al pago de costas, humillando públicamente la soberbia de Salamanca. Al salir al sol de la tarde madrileña, Mateo no sintió la euforia de la revancha, sino la paz profunda de quien ha honrado su historia. Valeria caminaba a su lado, habiendo renunciado a su antiguo bufete para empezar de nuevo, libre de las sombras de su apellido. Juntos regresaron al instituto de Mateo en Lavapiés, donde sus alumnos lo recibieron con un aplauso que resonó en las paredes de ladrillo viejo, un reconocimiento que valía mucho más que cualquier cifra en una cuenta bancaria. Con parte de la herencia, Mateo cumplió el último sueño que su abuela nunca se atrevió a pronunciar: fundó la Casa de Eliana. Una fundación educativa en el corazón de Lavapiés para niños inmigrantes que necesitaban una oportunidad. En el salón principal, un retrato de la abuela Eliana, joven y con su máquina de coser, presidía el lugar junto a un letrero que decía: para los que enseñan con el corazón. Mateo aprendió que la verdadera fuerza no consiste en luchar con las mismas armas que el enemigo, sino en conocer el propio valor y negarse a que los prejuicios de los demás definan quién eres. El legado de su abuela no era solo el dinero, sino la libertad de elegir su propio camino con integridad. Mateo y Valeria comparten un chocolate con churros en una mesa de madera vieja, sabiendo que su verdadera fortuna es la integridad que nadie les pudo quitar. Al contemplar el cálido atardecer sobre los tejados de Madrid, recordamos que la verdadera nobleza de Mateo no nació de su herencia, sino de la integridad cultivada en silencio junto a su abuela Eliana. Esta historia nos enseña que cuando dejamos de juzgar a las personas por su apariencia o su origen, abrimos la puerta a una compasión que tiene el poder de sanar cualquier herida social. Como una luz silenciosa que guía a los viajeros en la noche, un acto de bondad desinteresado siempre encontrará el camino de regreso para iluminar nuestra propia vida. Si estas palabras han tocado tu corazón, te invitamos a compartir un gesto amable hoy, recordando que un simple acto de amor puede ser el mayor legado que dejemos al mundo.